Bienvenidos a otro episodio de Lo que eres psique. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos ha estado redondando toda esta semana, un tema que nos ha estado llamando mucho la atención, que es sobre la resiliencia. La resiliencia, sí, aprender qué es lo que sucede en nuestra mente cuando sufrimos algún hecho traumático o cómo nuestra mente asimila todos estos aspectos para de una u otra forma sostenernos en un mundo que a veces pueda que sea cruel, como a veces pueda que no sé, tal vez estoy exagerando, pero empezamos. Bueno, este tema de la resiliencia me pareció súper interesante de traerlo a nuestros podcasts, porque realmente la resiliencia tiene un lugar importante en la psicología y en sí en todos los seres humanos. Justamente estuvimos pudiendo, mientras queríamos hablar sobre este tema, investigamos y vimos con un documental que nos pareció súper interesante sobre una investigadora llamada Lucy Hahn, en donde ella realizó una investigación acerca de la resiliencia. Ella trabajó en varios espacios con personas que venían de la guerra y en algunos de estos casos ella pudo comprender y entender cómo se estaba manejando la resiliencia con las personas que han atravesado algún hecho traumático. Y me pareció muy interesante porque ella en esta investigación pudo descubrir 3 formas que son aplicables en la vida de cada una de las personas para poder todos de alguna forma ser resilientes. Es decir, que todos en algún momento no es que son personas que salieron con características distintas a las otras personas que pueden sobrellevar algún evento traumático, sino que es algo que todos lo podemos lograr y todos los podemos desarrollar. Sí, yo estaba en cambio leyendo un libro de un psicólogo francés que se llama Boris Cyrulnik. El libro se llama Sálvate, la vida te espera. Y es muy interesante porque todos estos aspectos de la guerra siempre están inmersos, ¿no? Creo que fueron hechos traumáticos que afectaron de una manera muy fuerte en la psique de las personas que vivieron estos hechos. Bueno, no sé ahorita con la pandemia cómo eso nos afecte en el tiempo, ¿no? Pero vamos a tener recuerdos y cómo soportamos ciertas cosas. Sin embargo, lo interesante de Boris Cyrulnik es que él tuvo un proceso, o sea, de cuando fue niño, o sea, cómo un niño vive hechos traumáticos, qué sucede con su cabeza, cómo, por ejemplo, un recuerdo al pasar de los tiempos puede irse modificando, porque tú sabes que a cierta edad ves la realidad, o sea, igual que todos, ¿no? Pero cuando eres niño hay ciertos matices que no la hacen tan fuerte, se podría decir así, ¿no? La imaginación o ciertos procesos que están ahí. Pero cuando él vivió este fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, porque él era francés y los alemanes llegaron a Francia, cómo su cerebro supo adaptarse a ciertas circunstancias traumáticas, porque él incluso cuenta en el libro, ¿no? Yo les recomiendo que lean, es muy bueno. Lo sacan los soldados alemanes de la cama y por una señora que le dice que mientras le estaba guardando las cosas en una maleta, le dijo, si él reconoce que tú eres judío, ya estás muerto. Entonces el niño no reconocía esas cosas, él ya de grande asimiló todo, él ya de grande supo en qué tiempo, en qué fecha, qué personas, qué procesos fueron los que afectaron a su familia y a su vida. Y al comprender eso se dio cuenta de que su mente le puso otros matices a ese fenómeno. O sea, es como que le maquilló, se podría decir, le hizo que no se vea tan cruel. Sin embargo, eso me pareció full interesante porque ¿qué tiene que ver eso con la resiliencia, Dani? Justamente este término, este concepto viene de la física y se refiere a la capacidad de resistencia elástica de algunos materiales para soportar un choque y volver a recuperar la forma inicial o lograr una forma mejor. Es decir, que es una cualidad de mejorar que tienen algunos elementos al ser sometidos a condiciones extremas.
Bueno, en la psicología también se adoptó este término y como tú lo me estabas mencionando hace un momento con el texto que tú leíste, era cómo de alguna forma las personas se adaptan a situaciones que llegan a ser traumáticas. Es esta capacidad que tienen algunas personas de enfrentar experiencias adversas, sobreponerse y aún ser fortalecidas o transformadas para bien. Es decir, que mediante un evento traumático que puede llegar a ser muy doloroso, pues de alguna forma pueden coger este evento como algo de crecimiento o de experiencia para poder estar mejor. Este término se lo acopla y creo que se lo evidenció desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso Viktor Frankl habla de eso en sus textos y cómo también la forma que él manejó la logoterapia, que es la terapia del sentido, cómo de alguna forma, a pesar de un evento tan doloroso, se podía sacar el sentido de eso. Entonces, a mí me daba mucho la atención también nosotros los seres humanos, al ser seres de costumbres, cómo de alguna forma también llegamos a acostumbrarnos a vivenciar cosas de mucho dolor, pero que también tenemos el poder para poder transformar esas experiencias y verlas como un aprendizaje de vida. Creo que la gente que ha sobresalido de la guerra, creo que son de la guerra y de guerras internas también, ¿no? Porque si bien es cierto, la guerra mundial fue algo que generó un dolor y un cambio muy drástico, incluso en la forma del trabajo psicoanalítico que se estaba presentando en ese momento, el trabajo de psicología que se vivenciaba, pues también se da a notar que en este tiempo de pandemia, que también se está viviendo como una guerra, ¿no? Un tiempo de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Porque yo creo que todo nos afecta, también la visión que tengamos de las cosas también de una u otra forma, esas palabras como ya hablamos anteriormente puede que nos afecten con el tiempo. Sin embargo, sí, son hechos traumáticos que afectan. Lo interesante del libro es desde la visión que él da desde cuando era niño, ¿no? Cómo deconstruye también todos esos procesos que él vivió y los analizó uno por uno, desde qué aspectos. Porque ¿sabes qué fue lo interesante que le pasó a Boris Cyrulnik? Fue que como él ya llegó a ser psicólogo, él habla mucho acerca de la resiliencia también. Y en las conferencias que él daba, se topó con alguna gente que a él le ayudó a sobrevivir. Algunos ya murieron o venían los nietos, ¿no? Y le contaban que él era el niño, porque él habla de estos temas en sus conferencias. Y sobre sus libros habla sobre la historia que él vivió de niño, ¿no? O sea, entonces la gente va a las conferencias y descubre de que hay algo que cuadra con la historia que esa persona también vivió. Y se ha topado con gente que llora en medio de la conferencia, que le hace preguntas y le dice, tú eres el niño que yo escondí. Y pues claro, y él describe todas esas cosas, ¿no? Porque él se dio cuenta de que ahí es cuando él analizó que los mismos recuerdos que él tenía no eran los mismos que contaba la otra persona, pero eran las personas que vivieron ese mismo hecho con él. Y él dice, ¿yo por qué? Por ejemplo, yo nunca vi sangre ahí, no, nunca me recordé que había sangre. Sin embargo, estuve debajo de un cuerpo de una señora. Y la nieta de esa señora se le acercó y le contó en cambio la historia que la otra señora contaba, que era de que dónde estaría ese niño, que estaba como asustado, escondido ahí y cosas así, ¿no? Pero él tiene esos recuerdos, o sea, son pedacitos que él nomás capta de todo eso. Sin embargo, cómo nuestro cerebro se adapta, ¿no es cierto? Porque para él fueron hechos traumáticos, él lo quisieron matar desde muy pequeño, o sea, él sintió ese rechazo, sus papás murieron, incluso una vez cuenta que llega un soldado que estaba peleando, cuando él tendría unos 8 o 9 años, y dice, mataron a 3, y él de niño dice, ¿qué solo a 3? Muy pocos. Entonces el adulto le queda viendo y se da cuenta de que fue un niño de que se estaba adaptando más que nada, así que tal vez esa ausencia que él tuvo o esas cosas que él estaba viviendo le ayudaron a adaptarse en ese entorno, a sobrevivir, porque de una otra forma el cerebro ayuda a sobrevivir. Sin embargo, ¿qué sucede con las otras personas que no? Con las otras personas que se quedan atascadas ante un hecho traumático muy fuerte, porque también suele suceder. ¿Cómo asimile la persona ese hecho? Sí. ¿Qué hace que una persona sea fuerte? ¿Qué hace que un niño se adapte? Como lo que está pasando en la actualidad, que fue esto entre Palestina y Israel. Mira, hay familias, niños que se han sido afectados por todo esto, pero cómo ellos asimilan todos estos hechos, ¿sí?
Ha habido, por ejemplo, yo descubrí hace un tiempo, hubo un reportaje de los niños que se quedaban dormidos y que no se despertaban, hubo un síndrome de los niños que escapaban de Siria, que llegaban a países como Alemania o en algún país de Europa, sí, y solamente se acostaban a dormir y no se levantaban, sí, porque ellos sintieron como que, como Boris también dijo algún rato, que tal vez era la culpa de él lo que estaba sucediendo. Sí, que él tal vez llegó a pensar de que los papás se murieron porque él tal vez de niño no les dijo cuál era la dirección de la casa, o los papás, o sea, se comenzó a echar la culpa a él de ciertas cosas. Pero estos niños, por ejemplo, los sirios no lo supieron soportar y les dio como una especie de parálisis del sueño o algo raro. Y son cosas que nuestro cerebro, o sea, que hace que una persona sí las acepte y otras no. Bueno, es que también depende de la vivencia, ¿no? Y como tú mismo mencionabas, no todas las personas van a tener la misma visión sobre alguna situación que les acontezca, porque cada uno tiene sus experiencias y cada uno tiene sus vivencias. Entonces, obviamente lo que tal vez le afecte a otra persona le puede afectar mucho, a otra persona ni siquiera le puede afectar de esa forma. Entonces, por ejemplo, con este documental que estuvimos viendo sobre esta investigadora Lucy Hone, ella hablaba sobre esto y explicó cómo ella en algún momento de su vida estuvo en ese lugar de dar este apoyo, esta contención, este sostenimiento a las personas, dando pautas para que puedan sacar esa resiliencia que todos llevamos dentro. Pero ella vivió una experiencia muy traumática como fue perder a una hija. Y en ese momento ella se dio cuenta de que realmente muchas cosas que se estaban investigando o incluso muchas cosas que estaban en los libros no funcionan para todos. Y es por eso que el día de hoy nosotros queremos darles 3 formas o 3 maneras en las que se puede acoplar y sacar esta resiliencia que todos llevamos adentro. Porque muchos eventos que pueden estar atravesando incluso en la actualidad pueden ser de mucha ayuda y también les puede servir para que se sientan mejor en este tiempo de pandemia. Bueno, el primero es que comprender que las cosas pasan, que sufrir también es parte de la vida. Pienso que cuando muchas personas se sienten en este lugar de que no pueden salir sobre una situación, realmente su cerebro lo cree y no pueden salir de la situación. Por muy doloroso que a veces parezca, hay situaciones que se tienen que vivenciar para poder entenderlas y poderlas manejar. Sobre todo, pienso que el sufrimiento en algún momento de la vida tiene que llegar. No tiene necesariamente que ver con algo que no se pueda superar. ¿Tú qué piensas acerca de esto de comprender que las cosas pasan? Mira, lo que yo estaba analizando y no sé, tú Dani, ¿qué opinas? Es de que, por ejemplo, la mayoría de personas que han profundizado en estos temas han sido psicólogos, obviamente, pero han sido psicólogos que han sido afectados de una manera muy fuerte en su vida. Sí, como los que siempre mencionábamos, ¿no es cierto? Víctor Franklin, Boris Cyrulnik, la señora del documental y sus experiencias fuertes, el hecho de perder una hija y cosas así. ¿Cómo reflexionan? ¿Sí? Porque una cosa es tener la teoría de saber lo que es un trauma, qué es lo que te afecta, qué te hace sentir mal, cómo ayudar a otro, etcétera. Y cuando tú ya eres afectado, ¿y a quién acudes tú? Y en ese ejercicio intelectual es cuando se van formando teorías, procesos, ¿no es cierto? Poner en práctica la experiencia tuya ayuda mucho a las personas también. Yo creo que eso es muy importante. Sí, sobre todo creo que es el comprender que las cosas de alguna forma van a pasar, que por ejemplo los tiempos, por más difíciles que sean, son eso, son tiempos, son periodos y que van a salir, o sea que esa situación va a pasar. También es importante elegir dónde poner atención de las cosas, también aprender a ser agradecidos. Creo que eso es algo que me parece súper importante porque realmente cuando la situación está bien mal o algo está súper mal, solo nos sabemos percatar en lo malo y no sabemos también reconocer lo bueno que tenemos en la vida. Y también es importante aprender a conectar con esas cosas buenas. Por ejemplo, en este ejemplo del que yo les comentaba sobre la muerte de la hija de esta investigadora, ella hablaba porque la hija murió en un accidente de tránsito.
Y el accidente de tránsito fue, o sea, ella murió en ese momento. O sea, la chica no ni siquiera logró sobrevivir en el accidente, en el choque. Ella contaba que de alguna forma ella aprendió a estar agradecida de la forma en que la hija murió y no de la forma que pudo haber sido de quedarse en coma o quedarse paralítica o quedarse muy mal o incluso ni siquiera poder quedar bien de algo. Entonces ella de esa forma trató de como de solventar un poco su dolor y entender que la forma en que tal vez su hija murió no tuvo que sufrir tanto como hubiera tenido que ser de otra forma en un accidente de tránsito. Ser agradecidos con todo, con la vida. Yo creo que el ejercicio de la oración, la meditación, también ayuda a descubrir qué es lo que nos está afectando internamente en ciertos procesos, analizar nuestros pensamientos poco a poco, recibir la ayuda adecuada. Y claro, como siempre he dicho, o sea, cambiar esa visión que teníamos, ¿no es cierto? Porque es verdad, si nos centramos todo en lo mal, o sea, de una u otra forma estamos sufriendo, no sé, a que nos vaya también en la vida mal, porque el hecho de pasar sufriendo por un hecho es agotante, es desgastante, es, es no querer salir de ese hueco, ¿no es cierto? Que uno solito se cae. Sin embargo, esa lucha también hace fuerte a algunas personas, el proceso de sanación también hace fuerte a algunas personas, el hecho de ir a terapia les ayuda a comprender, a resolver y a encontrar las palabras precisas para que funcionen en su vida. No sé, me parece a mí muy interesante lo que tú mencionas sobre aprender a ser agradecidos. Creo que ese ejercicio es muy bueno, ¿no? O sea, el Sí. hecho de salir un día de la casa por ejemplo, es que a veces no apreciamos las cosas que tenemos, o sea, no somos agradecidos. Por ejemplo, hay gente maravillosa en nuestra vida, el lugar por donde nosotros vivimos, las casas, las formas que tienen, las calles, o sea, todo, a veces siempre nos centramos en lo malo, pero si nos fijamos en los detalles son muy bonitos, hay cosas que son muy bonitas, hay cosas que están ordenadas, hay cosas que ya son parte de nuestra vida y que han estado ahí siempre, ¿no? Y que no las hemos evidenciado. Por ejemplo, yo te voy a contar una cosa. El otro día me di cuenta que mi cocina es chiquita y ahí hay un montón de platos y yo qué sé, el microondas y todo. Pero me di cuenta de que habían estas cerámicas que tienen figuritas de frutas y todo eso, Ujú. que le da otro ambiente a la cocina, pero no les había visto. O sea, ya me acostumbré tanto a ir a la cocina que un día me quedé presenciando que son bonitas, son figuras que están, o sea, pero es raro, ¿cachas? Porque uno no se da cuenta de eso, o sea, y no es agradecido de las cosas que tiene, porque tal vez uno aprecia eso en otras casas, pero en la casa de uno se le hace como costumbre ciertas cosas, y hay cosas que son muy bonitas, que es como que cambia el ambiente, y ese día estás tan agradecido que es como que todo te va bien. Ujú. Pero bueno, depende de esa armonía mental, de qué dependerá, no lo sé. Sí, bueno, y creo que también en este tiempo el estar con salud creo que es lo más valioso, al menos yo es creo que lo que más me mueve estar agradecida, porque sí ha sido un tiempo de mucha dificultad y de mucha enfermedad también. Y bueno, creo que también es importante preguntarnos cuando se presente alguna situación en nuestra vida, preguntarnos si eso que estamos haciendo nos daña o nos ayuda. Comprender de qué forma la situación que se está atravesando nos está beneficiando o nos está perjudicando. Por ejemplo, en este caso que yo estoy comentando sobre la señora que murió su hija, ella decía que en el tiempo del duelo, cuando ella estaba pasando súper mal, ella se iba todas las noches a ver las fotos de su hija y se quedaba horas de horas llorando mientras miraba las fotos de su hija. Y ella se dio cuenta un momento en que realmente ver tanto las fotos de su hija no le estaba haciendo sentirse mejor, sino al contrario, le estaba haciendo sentirse peor, porque le recordaba más y le extrañaba más. Entonces en ese momento ella se empezó a cuestionar y se preguntó si eso que está haciendo de estar viendo las fotos constantemente de su hija todas las noches le estaba dañando o le estaba ayudando. Entonces al momento en el que ella misma pudo responder esa pregunta, dejó eso y prefirió irse a descansar. Pienso que esta reflexión creo que nos lleva a todos los aspectos de nuestra vida. Entender si estas cosas nos están haciendo bien o nos están haciendo mal. Esto de aprender a ser amable con nosotros mismos. Claro,
Hay preguntas sin respuesta muchas de las veces, pero ese ejercicio del hecho de ya preguntarse genera un camino por donde uno tiene que ir a descubrir qué es lo que sucede. A veces yo he escuchado que en terapia también dejan esa incógnita en la cabeza, ¿no es cierto? Que la misma persona tiene que resolver, porque no es que tú vas al psicólogo y te resuelva la vida. Te dan las herramientas que tú descubras qué es lo que a ti te sucede, y a veces esa pregunta que queda en la cabeza ahí circulando, que queda rodando y que tú mismo dices, ¿será que fue así? ¿Será que yo hice esto? Ayuda bastante, ¿no es cierto? Y claro, ya es tan importante el preguntarse qué es lo que me pasa, por qué estoy actuando de esa manera, por qué la otra persona actúa ante las cosas que yo digo de tal manera, ¿no es cierto? Y ese simple ejercicio, aunque parece muy básico, es tan fuerte, porque las respuestas que generamos en nuestra cabeza nos ayudan a entender el mundo, a entender la realidad, a entendernos a nosotros mismos. Pero bueno, ese es un ejercicio que debemos hacerlo en los momentos que más necesitemos resolver algo. Eso, Dani, hemos hablado un poco acerca de la resiliencia, nada, tratando de entender cuál es su verdadero significado, ¿no? Porque a la larga sí es un poco más complejo. Sí, bueno, esto me parece que estos 3 puntos que acabamos de dar me parecen súper interesantes porque de alguna forma nosotros, no todas las personas somos conscientes de que somos resilientes, de que podemos tener esto en nuestro poder y poderlo efectuar ante cualquier situación que se presente. A la final nosotros somos los únicos dueños de nuestra vida, de nuestras decisiones, y por lo tanto somos los únicos responsables de lo que nos pasa en nuestra vida, porque nosotros somos los que tomamos las decisiones. Pienso que estos 3 puntos, estos 3 ejercicios que se tienen que hacer, porque realmente es algo que se tiene que fortalecer, no es algo que lo hacemos todo el tiempo, pero que sí es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para poder atravesar situaciones en las que puedes tener muchas dificultades, como la que se está atravesando en este tiempo de pandemia. Los pensamientos, como yo digo muchas veces, pueden ser nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos. Siempre había ese ejercicio espiritual de que hay que conocerse a uno mismo, ¿sí? El encuentro con uno mismo. Pero ¿cómo realizar ese encuentro con uno mismo? Uno primero tiene que estudiar, adaptarse, leer, rodearse de las personas indicadas, ir a tratamientos cuando algo no se puede sostener. A través de todos esos procesos te puedes ir reconociéndote a ti mismo. Así que recuerda que todos no nos caemos del mismo árbol cuando fuimos niños, todos tuvimos experiencias diferentes, no podemos entender los problemas de los demás. A veces las cosas que nos pasa puede que uno lo vea como que no es tan grave, pero otro pueda que sí lo vea como algo tan terrible. Depende de cómo tu cerebro asimile, depende de cómo tú aceptes las cosas, del preguntarte y de las cosas que hemos analizado el día de hoy. Así que recuerda que esto es Lo que eres Psique, es un podcast psicoeducativo en el cual compartimos textos, historias y recursos que manejamos a lo largo de nuestra vida. Incluso hasta películas algún rato, Dani, hemos de conversar aquí, que son muy interesantes. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y les mandamos un abrazo muy fuerte. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias. Hasta un próximo episodio.